Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta. Jersey, digo buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quieran que ustedes estén, hermanos. Estamos aquí preparando un tema maravilloso que alegra las almas, que nos da la esperanza de vida eterna, que es el tema de la Eucaristía. Estamos aquí pues con uno de los representantes de nuestro Dios Altísimo, el Padre Luis García, que ha querido apoyar esta evangelización, esta buena noticia para el mundo entero. Buenas tardes, Padre Luis García. Muy buenas tardes, Dani. Muy contento de estar acá en medio de todos ustedes compartiendo esta gran experiencia. Pero me gustaría primero que todo también comenzar con una oración. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, qué linda esa oración. Y él desapareció ante ellos. Ellos eran los dos peregrinos de Maús. Y sentados a la mesa, enfrente de ellos, él desapareció. Pero miren, hermanos, ¿quién quedó ahí? El pan vivo, bajado del cielo, Jesucristo. Vamos a dar comienzo entonces el tema de la Eucaristía. La Eucaristía en griego significaba acción de gracias. Y así fue sin parar una acción de gracias. Es decir, la común unión de Dios con nosotros. La comunión. Tenemos ahorita. Cuando del Edén fue expulsado, Adán y Eva fueron expulsados. Ellos no tenían acceso a Dios. Nosotros ya tenemos acceso a Él porque Él quiso venir a nosotros en un pan vivo bajado del cielo. Jesús. ¿Alguien, por favor, quiere leer en Mateo 26, del versículo 26 al 29? Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, ese es uno de los pasajes más relevantes acerca de la Eucaristía, juntamente con el discurso del pan de vida. ¿Qué más evidencia queremos tener fuera de esta, donde el mismo Jesús se presenta? Es que yo soy, tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dadas las gracias, se la dio a sus discípulos: beban de ella todos ustedes. Entonces es una prueba bastante fehaciente de que realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Incluso muchísimos hermanos protestantes dicen de que no, es que eso simplemente es un signo. Jesús realmente no quiso decir de que era el cuerpo realmente de él. Incluso por ahí escuchando también el padre Luis Toro también decía eso. Muchísimos protestantes creen de que esto es simplemente, como se dice, un símbolo o una simple galleta, decían ahí. Incluso causa esta risa, no, es que mire, ¿cómo va a ser posible que Cristo esté en una galleta como tal o en un pedazo de pan? Es imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué más pruebas tenemos de esta, donde Cristo en su mismo evangelio, en su misma palabra nos dice: no, es que realmente tomen y coman, esto es mi cuerpo? No tenemos, ¿qué más pruebas necesitamos de esa? Y después en el discurso del pan de vida, Cristo nuevamente va a estar diciendo lo siguiente, donde va a causar toda una controversia por allá en Juan 6:51. Entonces son allá citas bíblicas en las cuales podemos encontrar nosotros unas pruebas
muy contundentes de que es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí no dice de que es un signo, no dice nada de eso, sino que este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Exacto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que muchas veces queremos ver para creer, ¿verdad? Jesucristo cuando le dijo a Tomás allá en San Juan capítulo 20, versículo 25, tú has creído porque has visto, dichoso, que sin haber visto han creído. Eso es lo que dice Jesús, o sea, dice, dichosos aquellos que sin haberme visto, en castellano, como dice el Padre Víctor, sin haberme visto en la hostia, creen que yo estoy ahí. Y bueno, así como Jesús también causó tantas controversias en su tiempo, pensamos de que no, eso solamente pasaba ya hace más de 2000 años, en los tiempos de Jesús. Créame, esas mismas situaciones se siguen repitiendo, incluso en el día de hoy, ¿sí? ¿Cuántas veces Jesús les predicó acerca de que Él era el pan de vida y sin embargo muchísimos no, es que no se lo creían, es que es difícil de creer, es complicado, claro, muchísimos de ellos simplemente no, es que eso es imposible de creer. ¿Quién se va a creer eso? Este es un loco más. Sí. Entonces no, es que... ¿Cómo que le vamos a comer un brazo? Sí, que ellos creían literalmente, ellos, sí, como caníbal, ellos creían literalmente de que cuando Jesús les dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida, pensaban que cuando Jesús les dijo que les voy a dar de comer el pan que les voy a dar es mi carne, ellos pensaban que wow, pensaban que les iba a arrancar un brazo o una pierna o... Exactamente. Como les claro, que les sonaba a ellos como bien desagradable, cómo voy a comer yo este tipo que está aquí predicando, se me va a comer una mano, un pie. Entonces entenderlo literalmente, como lo entienden muchísimos hermanos protestantes, desafortunadamente, ellos creen de que no, es que es imposible, es que mire es que los protestantes del tiempo de Jesús eran los judíos, de alguna manera llamarlo así. Sí. Entonces, desafortunadamente tenemos este grupo de personas que ante la evidencia que la tenemos enfrente de nosotros, que es la misma Sagrada Escritura, pero sin embargo se niegan a creer semejante realidad. Es que ¿cómo es posible que en ese pedacito de hostia, en ese pedacito de pan, pueda caber el mismo Cristo que esté ahí presente, ¿sí? Incluso para nosotros es el hecho que tenemos incluso que pedir que nos regalen todos los días ese regalo de la fe para poder convencernos de que ahí está el mismo Cristo, es presente, es una realidad. Y sobre todo, no vivirlo, hay que hacerlo todos los días, en lo posible, para poder convivir con ese que es Dios. En otras palabras, tener una relación íntima con Jesucristo. Exactamente, una relación íntima. Exacto. Nosotros tenemos que llegar a la Eucaristía, hermanos. Ustedes, hermanos, que no creen, sí, Padre, hay caminos para llegar a la Eucaristía. Nosotros no podemos llegar de cualquier manera. Es Dios, entonces yo voy. Tenemos que ser dignos de Él. Cada que lo vamos a recibir, la iglesia dice, Señor, no soy digno de que entres tú en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y eso tiene mucho que ver con esto que les estoy diciendo. Hay que llegar a Jesús, hay que llegar a la Eucaristía, pero nos tenemos que preparar. Esto es una promesa que se hará vida hoy en nuestras vidas, con una condición propia para mi propio bien, que yo crea que Jesús es Dios y que está vivo en el pan que Él nos dejó, plan. Y ahora que se habla de una invitación, básicamente la Eucaristía es eso, es una gran invitación. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje bíblico del gran banquete, el banquete del rey, Mateo 22, 1 al 4, donde el rey envía ya a sus siervos para que haga una invitación allá a todos los que se encuentren en las calles, en los caminos. Pero desafortunadamente, muchas de las personas que son invitadas
a veces no escuchan la invitación y simplemente se tienen un montón de excusas, es que estoy ocupado, tengo un trabajo, como también bien lo dice la palabra de Dios. Uno decía, no, es que yo tengo negocios, es que yo tengo también que atender, me casé, tengo otros compromisos. Entonces hay un poco de excusas, de peros para acercarnos a la Eucaristía, porque es que esto no es nada más y nada menos que un gran banquete, el cual nos invita la misma palabra de Dios. Y ya estamos analizando cuál es ese banquete, el banquete de la Eucaristía, ¿sí? Del cual ustedes muy bien estuvieron hablando, es coman, este es mi cuerpo, si beban, esta es mi sangre. Entonces, ese es el gran banquete que nos invita la palabra de Dios. Qué triste saber de que muchísimas personas se privan de esta gran oportunidad. Se lo pierden, mejor se lo dicho. pierden. Entonces, aquellos, este gran manjar. exactamente, es el gran manjar de que nos invita a Cristo todos los domingos. Y qué bueno de que comencemos a entender esta situación. Exacto, y hagamos la invitación a muchísimas sí, personas. porque miren, hermanos separados, y ustedes católicos y todos nosotros, mire que es que esto está desde los comienzos de la historia de la salvación, en las Sagradas Escrituras. Cuando nadie sabía ni leer ni escribir, el Señor hablaba por signos en el espacio. Él hablaba así, pero ahorita nos habló directo, en castellano, como dice el Padre, por su Hijo. Malaquías 1:11. Dice así: desde donde sale el sol hasta su ocaso, es grande mi fama en las naciones, y en todo lugar me ofrecen sacrificios y ofrendas puras, porque mi fama es grande en las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. La gloria es de Dios. Miren, ¿qué es la misa? La misa. ¿Usted quiere explicarnos un poquito lo que es la misa? Claro que sí, la Eucaristía básicamente, para ponerlo más a nuestro entender, ponerlo más en castellano, como ustedes lo dicen, ¿sí? La Eucaristía es básicamente esa gran reunión, esa gran integración del pueblo de Dios alrededor de la mesa del Señor, ¿sí? En el altar donde Cristo se entregó, donde Cristo básicamente allá ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue allá muerto y asesinado. Fue en el altar donde se derramó la sangre, y es en el mismo altar donde llega todo su pueblo, llega toda la comunidad y se integra bajo un mismo pan, que es el mismo Cristo. Y es ahí, alrededor de ese mismo pan, donde todos nosotros llegamos como comunidad, como pueblo de Dios, y ahí nos integramos todos. Y por eso, Padre, yo le digo que le doy muchas gracias que sea un ungido para eso, el que lo diga, porque no es cualquier persona, no se puede. Eso te tiene que traer la unción del Espíritu Santo. Y recuerden también una cosa que es bastante importante, y de alguna manera ustedes también lo tocaron: la Eucaristía es acción de gracias. Eso también lo decía Fanny al principio, porque él viene muchos dicen, pues es que ustedes inventaron esa palabra, ustedes inventaron lo de la Eucaristía. No, la Eucaristía no se la inventaron. La Eucaristía es una palabra del griego que significa eucaristos, y que significa acción de gracias, ¿sí? Y eso es lo que significa básicamente la Eucaristía. Hay muchísimos otros términos que los hermanos protestantes a veces utilizan y que no tienen que estar en la Eucaristía para que sean válidos, ¿sí? En la Sagrada Escritura, en no la tiene que Sagrada estar ahí. Escritura, no tiene que estar ahí para que sea válido, exactamente. Pero Eucaristía es eso, una acción de gracias, donde venimos todo el pueblo de Dios caminante, donde nos llenamos de la palabra de Dios, pero no solamente escuchamos la palabra de Dios, pero también es Cristo que nos alimenta. Tenemos el cuerpo, tenemos su sangre, nos vamos bien alimentaditos, ¿sí? Para la casa. Pero no todo se va a quedar ahí, porque muchos católicos piensan de que no, pueden ir a misa. Van a misa, se sientan, escuchan, se duermen, muchísima gente, ahí están de cuerpo presente, pero no, me imagino que su mente está volando en otro lado. Pero no, la Eucaristía es una invitación a vivirla allá afuera. Ahí es el comienzo. Cuando el sacerdote dice, sí, pueden ir en paz, nos quiere decir de que se acabó la Eucaristía ahí. La Eucaristía tenemos que ir a vivirla allá en la casa, en la familia, en el trabajo, allá en la escuela. La Eucaristía es vivencia, tenemos que vivirla así. Que todo lo que nosotros hagamos sea Eucaristía, sea acción de gracia. Hay que vivirla, hay que anunciarla allá afuera.
Hoy día son los sacerdotes que Jesús instauró para que ofrecieran su mismo cuerpo, que es todavía más grande. Ya no es un animal, ya es el mismo cuerpo de Dios mismo. Él se entregó porque Él es la vida y Él iba a recobrar la vida. Pero eso sí, Él se iba a seguir entregando a nosotros en cuerpo glorioso, la Eucaristía, a través de que suceda eso con manos ungidas de sus representantes, los sacerdotes, porque eso el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que viene a ser el mismo Cristo. Recuerden de que los sacrificios de los animales, de los corderos en su tiempo, no era suficiente para perdonar los pecados del pueblo. Fue necesario el sacrificio de un hombre, Cristo, que también fue un hombre, sin olvidar también que era Dios como tal. Entonces se necesitó el sacrificio del Hijo de Dios para poder perdonar los pecados de los seres humanos. Poder perdonar los pecados, lo llamamos a Jesús el Cordero de Dios, que quitó los pecados. Así lo dijo el primero. Y eso es la Eucaristía, es básicamente en el altar, ¿sí? El Cordero de Dios que es sacrificado en el altar y que es dado en comida, es dado a su pueblo, ¿sí? Así sea un poquito difícil de entender, de comprender para muchísimos hermanos, desafortunadamente, nuestros hermanos protestantes, pero sí, es el mismo Cristo el que se inmola en el altar, y es ahí donde llegamos todos los creyentes, todos los bautizados, todos los miembros de la iglesia, y es ahí donde comemos su cuerpo y ahí nos unimos a él. ¿Sí? Y Padre, ¿usted nos puede decir qué es lo que usted le pide al Señor? Antes nosotros decimos que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y usted empieza una plegaria. ¿Qué es lo que usted le pide a Dios que haga con esta ofrenda de la vida al Padre? Básicamente, dentro de un contexto más general, podríamos decir usualmente el sacerdote durante esta plegaria se dirige directamente al Padre, ¿sí? Donde toda la ofrenda del pan y del vino que se presenta ahí, si ustedes se dan cuenta, usualmente hay una procesión de las ofrendas. Esa procesión de las ofrendas tiene un gran significado, porque son el trabajo, es el sudor, son las dificultades de todo un pueblo, y por eso es el mismo pueblo de Dios el que extrae las ofrendas hacia el sacerdote la toma, la lleva al altar, y es en el mismo altar donde el sacerdote, esas mismas ofrendas, ese mismo sudor, esos mismos trabajos de su pueblo, esa misma ofrenda se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Se dirige directamente en su oración, se dirige al Padre y pide por la oración, pide por su pueblo, pide porque necesita el sacerdote que ofrezca ese sacrificio, el sacerdote que es el ungido de Dios, el representante ante su pueblo, el que es el encargado de llevar esas oraciones del pueblo, ofrecérselas al mismo Cristo. Entonces el sacerdote presenta todas las oraciones del pueblo, pide por él y también obviamente también pide de alguna manera también por él mismo, porque el sacerdote también es un ser humano que también necesita de las oraciones, también necesita de las oraciones del pueblo y también necesita la presencia y la ayuda del Padre en ese momento. Pero hay una oración, Padre, obviamente cuando usted pide por el pueblo y cuando los sacerdotes ungidos, que yo cuando alzo mi mirada yo los veo alrededor del mundo haciendo esa obra tan hermosa, que le dicen: Señor, que este sacrificio, por eso ustedes son los que saben la plegaria, por la efusión de tu Santo Espíritu se conviertan para nosotros en comida y bebida de salvación. Exactamente. A mí el corazón me hace, porque yo los veo alrededor del mundo haciendo eso por el pueblo, y Dios allá, yo lo veo en mi fe, lo veo haciendo esa obra en la efusión de su Espíritu, dándole vida a ese pan y ese vino, haciendo que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo mismo. Eso es una maravilla, es una cosa grande. Eso es confiar en la sucesión apostólica, porque principalmente él es un sacerdote, tiene ese poder, él tiene ese cómo consagrar cosas que ningún laico lo puede hacer. Entonces cuando él hace eso, wow, todo el mundo lo creemos. Yo también, cuando el sacerdote levanta eso, es que yo me uno
me uno a la oración del sacerdote. Sí. Porque el sacerdote dice, hagan esto, como dice Cristo, hagan esto en conmemoración mía. Entonces, de alguna manera ahí, Cristo estaba diciendo a los apóstoles, dio la orden. Y ustedes son los que tienen que hacer eso, hagan esto en mi nombre, ofrezcanlo a su pueblo, ¿sí? Hagan esto. La iglesia mía, ahí sí lo hago. Tengo mis escogidos, tengo mis sacerdotes. Son los que... Hoy mismo en el Evangelio lo volví a recordar. Ajá. En el Evangelio lo volví a recordar. Ve al sacerdote. En ninguna iglesia Jesús iba a dejar fuera de la del sacerdote. Los sacerdotes son los medios que Dios quiso usar para darnos estas maravillas, ¿verdad? Así es. Entonces, que venga alguien de otra iglesia, que no es la de Jesucristo, a pedirle, hey, danos tu cuerpo. Bueno, vaya al sacerdote, vaya a mi iglesia. Sí, se imagina eso, uno de los mandatos, no sé en qué parte de la Biblia, bueno, también los 10 leprosos, que es lo primero que Jesucristo hace con ellos. Los manda donde los sacerdotes, y luego cuando van de camino hacia el sacerdote, ellos obedecen, y van de camino hacia los sacerdotes, son curados. O sea, la obediencia hacia el sacerdote. Jesucristo los mandó a los sacerdotes. Sí, Entonces, ¿por qué los mandó a los sacerdotes? Para que todo el mundo sepa que hay una jerarquía que hay que obedecer. Que a medio de esa obediencia, nosotros también seremos curados. Si no obedecemos, puedo decir yo la Biblia, la palabra de Dios aquí, pero si no obedezco a los sacerdotes, entonces... No hay forma, porque Jesús es fiel, Él es Dios. Sí. Y él ya puso su plan de salvación para todos nosotros. Él no va a ir variando por lo que nosotros queramos. ¿No, verdad? Sí, claro que sí. Mira a Jesús de que es bastante respetuoso con las tradiciones de su tiempo. Jesús mismo también lo dijo, yo no vine aquí a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Sí? Imagínense que Jesús no hubiese respetado las normas de la sinagoga y de todo su tiempo. Jesús era un gran respetuoso, y por eso Jesús sabía de que era el sacerdote de este tiempo el que tenía la autoridad y era el único que podía restaurar. De todas maneras, podemos ver también de que en cierta manera los leprosos, era una situación bien dura para los leprosos, porque una vez que era descubierto que tenía lepra, el leproso era sacado inmediatamente de la comunidad, era sacado de la comunidad y le tocaba vivir completamente aislado del pueblo, porque se pretendía o se pensaba de que el leproso era básicamente alguien, un enfermo, alguien que tenía un espíritu o alguien de su familia que habían pecado. Entonces, usualmente era el sacerdote el que tenía la autoridad de decir, mire, este hermano nuestro fue sanado, este hermano nuestro fue curado, y era él el que tenía la autoridad de escribir, me imagino, alguna carta, algún comunicado restaurando a esta persona nuevamente a su comunidad. Se devolvía a la persona a la comunidad, y Jesús era un gran respetuoso de eso. Exactamente, recuerden que es uno de los discursos más controversiales de Jesús, porque ahí Jesús causó un gran escándalo en esa comunidad que tenía ahí ese grupito de seguidores. Me imagino que eran muchos que estaban siguiendo a Jesús. Y ante semejantes palabras, me imagino toda esta gente escandalizada completamente. Dicen que había más de 1000. Entonces, ahí es donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sí? Porque usualmente lo que la gente estaba esperando era un milagro de Jesús. Si usted es el Hijo de Dios, sabe, necesitamos un milagro. Estaba preguntando por eso, porque él había multiplicado los panes. ¿Se acuerdan de esa multiplicación? Tremendo milagro. Y lo seguían, eran más de 1000 siguiéndolo, y él les dijo, vengan, ustedes me están siguiendo porque llenaron el buche. No, a trabajar perezosos por el pan que da vida eterna. Así les dijo. Sí, aquí yo quiero implementar algo que los hermanos separados tienen una confusión. Ellos dicen, ellos hacen una pregunta, ¿ustedes por qué tienen la hostia? O sea, ¿por qué ustedes creen eso? Nosotros le decimos, es el cuerpo de Jesucristo. Entonces ellos dicen, nosotros les decimos, ustedes tienen que comérselo porque Cristo lo dijo. Ellos dicen, nosotros nos comemos la palabra de Dios. Ese es el cuerpo y la carne de Jesucristo.
como si Jesucristo hubiese dicho, el pan que les voy a dar es la Biblia. Si no es, hermano, Sí, entonces, no confundan. Sí, entonces Jesucristo es bien realista en esa parte. Exacto. Jesucristo es real. Dice, el pan que les voy a dar es mi carne. Y cuando se trata de carne, es que es de algo que va a masticar, algo que va a comer. Sí, no es ¿cómo voy a masticar yo una Biblia? Léanos como él dijo en el capítulo 6, versículo 51. 51, sí, porque Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Él no dijo otra cosa, que yo soy la palabra, también lo ha dicho en alguna, también lo ha dicho, soy la palabra, por supuesto que sí, pero aquí en este contexto Jesús está hablando de yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿sí? Entonces, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Si tú comes de ese pan, ¿sí? Entonces, miren la Eucaristía. ¿Qué tenemos en la Eucaristía? Tenemos pan. ¿Qué es la hostia? Es un pedazo de pan. Antes de la consagración, ¿qué es? Un pedazo de pan. Y eso es lo que Jesús está hablando, es que yo soy el pan. O sea, como quien dice, yo me voy a convertir en un pan, ¿sí? Que va a ser mi cuerpo o va a ser mi sangre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo voy a dar es mi carne por la vida del mundo, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo iba bien, ahí iba todo bien. Entonces, ahí como que discutían entre todos los judíos, decían, ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Porque ellos decían, es que yo soy el pan vivo, o yo soy el pan que le voy a dar, es mi pan, es mi carne por la vida del mundo, ¿sí? ¿Qué está hablando? Era tan dura esa palabra de creer, ¿no? Exactamente. Era tan dura que ellos... Cuando yo le expliqué a mi nieto, usted lo conoce, él tiene 6 años, yo le expliqué eso a él, en inglés para acabar de estar. Le dije, mire niño, usted tiene que comer el cuerpo de Jesús y tomarse la sangre de Jesús, usted y yo, y todo el mundo para tener salvación. Él dijo, ¿cómo? Era todo así. Lo entendió literalmente. Y él no tenía todavía 6 años. Eso hace como más de 1 año que yo le expliqué y él me decía, y él era así todo, ¿cómo? No, pero yo le dije, usted no me ve haciendo eso en la iglesia. Y él le llama al cuerpo de Cristo el Holy Bread, o sea, el pan bendito. Entonces me dijo, entonces el pan bendito es Cristo. Y yo, sí, pero yo no lo veo, abuela, me dijo. Y yo le dije, ahí está, que como es Dios, Él hace lo que Él quiere. Y Él se quedó en el pan, porque Él puede. Y nosotros, aunque no lo veamos, eso está ocurriendo en espíritu y en verdad. Lo único que tenemos que hacer es creer. Entonces me dijo, ok. Como un niño, ok. Porque el reino de los cielos es como los niños. No tenemos que ser niños. Entonces, sí, así como el niño estaba escandalizado y probablemente no entendía básicamente. Muchos de estos judíos ellos tampoco entendían eso, así como muchos hermanos protestantes no lo entienden, no lo comprenden. Recuerdo lo que Jesús dice, si no comen, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y si el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tiene vida en ustedes. No tenemos vida. Hermanos, no se alimenten solo de la palabra de Dios, sino que, dice Jesús, este es Juan capítulo 6, versículo del 51 en adelante, que el Padre Luis está leyendo. Pero en Juan 5, desde el versículo 39 al 41, ¿dónde está? Sí, es al 39 sí, en adelante. Juan 5, 39. Jesús les está diciendo, miren, ustedes escudriñan las Escrituras, buscando en ellas vida eterna. Bien, y ciertamente sí, ahí está. Pero ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. Les está reclamando como nos reclama hoy. Sí, es como un reclamo para los hermanos no católicos. Y para los católicos que no logramos creer. Para los católicos y no católicos, o sea, para todo el mundo, los que no quieren creer. O sea, pero en este caso, más para los que escudriñan las Escrituras, porque está hablando de aquellas personas que escudriñan. Por ejemplo, los judíos escudriñaban la Escritura y tenían la ley de Moisés.
Y entonces, ¿cómo se refleja hoy en día? Podemos ver en los hermanos protestantes. Sí. Leen la palabra. Que se las saben Sí. de todo, y salen a las puertas Ajá. y eso le refriegan a uno unos capítulos para poder poner a temblar a aquellos que no leen las Sagradas Escrituras, para poder hablar mal de la única iglesia de Jesucristo, llamarla como no es, porque ¿cómo es que llaman a la iglesia la prostituta cuando es la esposa de Cristo? ¿Cómo es que llaman a esta Eucaristía la copa de maldición? ¿Cómo es que llaman todo lo contrario? ¿Cómo es que el que se sale de la iglesia de Jesucristo es el anticristo y llaman al Papa, que es el representante en autoridad más grande de Jesucristo aquí en la tierra, lo llaman el anticristo? Hermanos separados, ustedes leen las escrituras al derecho y al revés, pero dice el Padre Víctor, no las lean sino al derecho, no las lean al revés. Salen diciendo lo que no es. Y entonces algo que quisiera implementar es de que dice, para hoy en día ustedes escudriñan las escrituras, no quieren venir a mí, o sea, yo soy el pan de vida. Exacto. Eso es lo que la invitación. Entonces, los hermanos tienen la Biblia, pero nosotros no tenemos solamente la Biblia, también tenemos la consagración, que es la Santa Eucaristía. Y es verdaderamente, porque ellos solamente como representación, ¿no? Representación como un recuerdo. En otras palabras les está diciendo, las Escrituras les está mostrando que yo soy el cuerpo y la sangre, que les doy vida eterna por ello, y ustedes no vienen a mí, y ustedes no me toman. Eso es lo que está diciendo. Sí, es una queja de Jesús, sí, para estos hermanos, ¿no? Sí. Claro, así como muchos se fueron, lo abandonaron. Entonces sucede también con muchísimos católicos. Simplemente abandonan la iglesia católica. Y desafortunadamente son gente que no conocen, no tienen fundamentos válidos para abandonar la iglesia, abandonar lo más importante, lo que tenemos nosotros los católicos, que es la Eucaristía. Incluso el mismo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 lo define así. Lo define, que dice que la Eucaristía es la fuente y es el culmen de la vida de todos los cristianos, ¿sí? Recuerden de que lo que dijo allá Pedro, a ver, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Ya que muchos abandonaron a Jesús después de este gran discurso, lo abandonaron porque no entendieron, no comprendieron, se fueron de la iglesia, lo abandonaron. Así Jesús dice, a ver, ustedes también se van a ir. También nos dice a nosotros, él ustedes también se van a ir. ¿A dónde voy a ir yo, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y si se quieren que vayan, pero hoy en día hay muchos que no vienen, pero está diciéndonos a nosotros, crean, manténganse firmes en esta creencia para que traigan a estos que no quieren creer. Bueno, yo creo que ha sido suficiente. Yo los invito a que estemos en secuencia haciendo más videos. Esto es una nueva evangelización a través de las redes sociales, gracias a las enseñanzas del Padre Cristoro y de muchos del Padre Matuli, sí, que es por lo que ellos son los apóstoles de la palabra y los sacerdotes que se prestan a dar la mano. Este gigante que estaba dormido está despertando, la iglesia católica. Así dijo, ¿quién fue el que dijo? Sí. El padre Cristoro. No, pero hubo un pensador que dijo esa frase. La iglesia católica es un gigante dormido, pero ay, hermano, está empezando a despertar. Así es que esa es la invitación para que muchísimos hermanos sigan despertando y conociendo. Exacto, porque allá dice, la clave para el crecimiento es el aprendizaje. Allá, en esta sala donde estamos, está eso, y es que es así, hermanos. Y qué mejor que las Sagradas Escrituras, que nos están enseñando las verdades de nuestra existencia. ¿Qué va a pasar cuando nos llegue el día aquel del que nadie va a escapar? Entonces, bueno, terminando, esto pues es un método de aprendizaje que estamos haciéndolo primero que todo en obediencia a nuestro Dios, a través de las enseñanzas de nuestros sacerdotes, y para que todos pues sigamos esperando esas buenas noticias y esperanzados en que nuestras vidas y las de alrededores van a cambiar, no sin dejarnos desalentar. Entonces esto es una invitación, adelante pues, sigan en sintonía, vamos a seguir grabando, estamos en Adviento, esto es una forma de prepararnos para que nazca Jesús en nosotros, que cuando logremos la Eucaristía, el final es que Jesús nazca en nosotros.
estamos en Adviento, ya viene la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Ojalá que nazcan muchos corazones a partir de estas enseñanzas. Bueno, Padre, denos entonces la oración y la bendición final para que ya todos contentos nos vamos. Señor Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por traernos en esta noche a compartir estas grandes enseñanzas. Te pido que nos ayudes a enamorarnos todos los días de la Sagrada Eucaristía, que descubramos en ella ese gran milagro de que Cristo nos ha regalado, su cuerpo y su sangre, pero de una manera muy especial, que lo aprovechemos y nos alimentemos de ella, si es posible, todos los días, y que sea también María Santísima, tu Madre, la que nos acerque a la Eucaristía, y que sea Dios Todopoderoso que nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén.